Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Vamos a empezar un nuevo tema el día de hoy y es acerca de nuestra relación con Dios, ¿cierto? Lo hemos decidido llamar así y tal vez hablando con Rafael es la experiencia que yo he tenido en mi vida ha sido muy diferente a la que Rafael ha vivido. ¿Por qué? Porque Rafael, ustedes saben, él viene, aunque nace en España, él al principio era jugador de tenis profesional, así que él está viajando a través de Europa, Norteamérica y Suramérica al principio de su juventud. Y él, digamos que no estuvo como metido en ninguna religión o en absolutamente nada. Yo creo, Rafael, que usted ni creía en nada. Yo no sé, ¿usted era ateo? No, obviamente, pues uno nacido en España, mis padres eran católicos, entonces uno crece como, ¿me entiendes? Como en el catolicismo, aunque realmente, pues obviamente una vez que empecé a viajar y ya empecé mi vida desde los 14 años básicamente que empecé a viajar y a jugar tenis, pues nunca más fui a la iglesia. Entonces, aunque obviamente uno se pensaba que era católico y ahí se acabó todo, hasta que en Boston, una vez que ya me vine para Estados Unidos y viviendo en Boston, fue donde conocí a Cristo. Y ahí empezó la transformación, pero obviamente lo bueno que me pasó a mí es que no tenía nada que desaprender porque no sabía nada. Exactamente. Mucha gente lleva 12, 15, 20, 30 años de aprender un montón de cosas equivocadas y después pues tienen que empezar a desaprender todo lo que han aprendido. Desde mi punto, lo bueno que me pasó a mí es que yo no tuve nada que desaprender. Porque no sabía nada. Entonces cuando empecé a aprender, me fue sencillo aprender y me fue sencillo obtener y adquirir esos principios y caminar en ellos. ¿Por qué? Porque como no sabía nada, ni tenía ningún mal concepto formado en mí, entonces todo aquello que recibí y obviamente lo bueno también, la bendición que me pasó a mí en mi vida fue que cuando conocí a Cristo estaba en una buena línea de aprendizaje. Estaba con buenos maestros, estaba ya en una buena línea estableciéndome en la verdad. Entonces, gracias a Dios, no tuve mala enseñanza o cosas que desaprender o cosas que decía que yo mismo me tenía que preguntar que me hicieran conflictos en lo que había aprendido con lo que estaba aprendiendo. ¿A qué edad empezaste a ir a los institutos bíblicos? Pues yo tenía 22 anos. 22 años, que me dijiste que ibas a uno por la mañana y uno por la tarde, que no tenías un peso en el bolsillo. Sí, claro, en aquel entonces, pues yo cuando dejé de jugar ya me vine para Estados Unidos. De hecho, empecé la universidad en Estados Unidos y dejé la universidad para ir a los colegios bíblicos, y la oportunidad que tenía como alguien me bendijo, me dio suficiente dinero para que yo estudiara. Básicamente me daba para respirar, pero era lo que yo quería. ¿Verdad? Yo a veces, mi dieta era papas y arroz. Esa era porque lo único que podía comprar. ¿Y pasta, no? Y eso era lo único que podía. Pero una cosa que sí hice fue entrenar tenis a otra persona. Estuve enseñando como coach. Entonces eso sí al final, en la última parte, sí me dio un poquito de dinero extra para hacer otras cosas. Pero bueno, lo importante fue que fui a 2 institutos bíblicos al mismo tiempo. Fui a uno por la mañana y otro por la noche. Estudiaste con Kenneth Hagin directamente, sí, ¿no? Con Kenneth Hagin directamente en Rhema, en Tulsa, Oklahoma. Y con Billy Joe. Billy Joe también. En Victory Bible Institute en Tulsa, Oklahoma, por las noches. Obviamente mi intención de ir a Tulsa fue nada más para estudiar en Rhema. Pero cuando descubrí el otro instituto bíblico, que era por la noche, digo, bueno, pues no perdamos el tiempo. Entonces, pues mientras más aprendizaje, mientras más enseñanza, mientras más puntos de vista y más abierto a aprender y de todo esto, pues mejor para mí. Entonces opté por ir a un instituto bíblico por la mañana y al otro por la noche. ¿Y ahí para el aprendizaje? No, el aprendizaje, uno nunca deja de aprender, Adriana. Uno sigue aprendiendo. De hecho, ahora estamos terminando otro instituto bíblico
Con Andrew Wommack. Y seguimos aprendiendo. Y de hecho, Adrián, una de las cosas que la gente se asombra, pero es todo el querer. Ahí está la diferencia entre la gente que quiere y la gente que no quiere. Una de las cosas, en Tulsa, Oklahoma, ahí, en el invierno, allá en las 4 estaciones, en el invierno hace un frío bestial y hay mucho hielo. Yo vivía en un apartamento, que eso de aquí en apartamentos hechos de madera, eso cada vez que hacía viento se movía por todas partes, pero hacía más frío dentro de mi apartamento que fuera. Ajá. De hecho, en el invierno yo muchas veces cuando entraba al apartamento me tenía que cambiar y ponerme otra chaqueta más pesadas y todo eso. Y dentro del apartamento yo vivía con chaquetas y dobles pantalones y todo. ¿Por qué? Porque yo prefería gastar el dinero en libros Ajá. para aprender que gastar en la calefacción. Ajá. Entonces yo ahorraba todo lo que podía ahorrar y me quitaba. Por eso mi dieta eran papas al horno y arroz. Esa era mi dieta. ¿Por qué? Porque prefería estar justo en ese aspecto, ¿verdad? Por 2 años, 3 años, lo que necesitara, pero poder comprar libros y aprender y poder ir a sitios y poder estar bajo la enseñanza de la gente. Eso me recuerdas a lo que dice Andrew Wommack. Él dice que la gente cuando quiere puede. Sí. Y él dice que hay personas para ir a estudiar en el instituto de él, que es en Colorado, en el norte de Estados Unidos, que hay gente que le dice, ay no, pero es que yo no tengo plata, entonces yo cómo me voy a ir a estudiar allá. Y él dice, no se preocupe, acá también hay calles en Colorado para que viva en la calle. O sea, el tipo es súper sí. al punto y al grano. Él dice, no pongan excusas. No pongan excusas, que otra señora le dijo, ay no, yo no puedo ir a estudiar porque tengo un perro y entonces el perro, tengo que cuidar el perro. Claro, es que uno dice cosas así, la gente se queda es como para despertar a la gente que se den cuenta que esos son respuestas y cosas tontas. Ajá. ¿Cómo uno va a dejar de seguir lo que Dios quiere que uno haga en la vida, el llamado que uno tiene, el aprendizaje que uno puede obtener, que te va a servir para el resto de tu vida, simplemente porque el perrito no, donde vive ahora no puede vivir en Colorado o no sí. puede vivir en la China? Ajá. No, el perrito no se puede mudar. Son excusas, exactamente. Lo que tú dices, no, es que yo no tengo plata, y tú dices, pues imagínate, tú ni siquiera aprendías la calefacción para ahorrar, para comprar los libros que necesitabas para estudiar. Sí, y obviamente uno en aquel entonces no lo piensa, ¿no? Pero ojalá yo hubiese sacado fotos para que la gente, en el apartamento, yo vivía en una esquina, esos apartamentos que son edificios largos, yo vivía en una esquina, y obviamente la otra pared pues daba al otro apartamento, pero la pared de fuera, ¿verdad? La que no da, en esa pared, como le pegaba el viento directamente, en esa parte del apartamento, dentro del apartamento tenía hielo la pared. Ajá. Del frío que hacía ahí dentro. Ajá. Pero a mí no me importaba. ¿Por qué? Porque yo estaba allá, yo me mudé de Carolina del Norte para Oklahoma con un propósito, y el propósito fue aprender. El propósito fue estar bajo esa enseñanza. El propósito fue que yo entendiera los conceptos bíblicos para poder caminar, porque eso que aprendí me va a servir el resto de mi vida. Tanto que te ha servido el resto de tu vida, Rafael, que ahora eres un empresario gracias a que has aplicado los principios que Dios te enseñó. Tú mismo has dicho, no es que yo sea el inteligente ni nada por el estilo, el más sabio, no. Es porque la sabiduría de Dios se forma en las personas que aprenden a reconocer lo que Cristo ha hecho por ellos. Uh-huh. Entonces esa sabiduría, tenemos la mente de Cristo, el mayor es el que está en nosotros, el que está en el mundo. Empezamos a saber cómo enfrentarnos a la vida, al día a día, a las circunstancias. Ya es más grande el que está en nosotros, ya nada nos queda grande. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo quiénes somos en Cristo. En cambio, quise que este preámbulo de Rafael dijera esto porque yo no empecé así. Uh-huh. Yo empecé con lo que me decían, lo que fulanito le dijo a Perencejo y Perencejo le dijo a Sutanejo, y entonces la denominación venía y me repetía a mí una cantidad de cosas y yo pues empezaba a hacer esas cosas. Entonces mi relación con Dios no fue tan libre como la relación que tuvo Rafael. La relación con Dios mía fue condicionada a cómo yo me comportara. Entonces, si yo me portaba mal, Dios estaba bravo, ¿cierto? Y Dios te va a castigar. Y Dios va a hacer esto. Entonces, uno a toda hora tratando en sus fuerzas de agradar a Dios, pero siempre uno va a fallar. Cuando uno depende de uno, obviamente uno va a fallar, porque el peso lo tiene uno. Y resulta que el verdadero evangelio, el peso lo tuvo Cristo. Por eso es que uno se enamora de Cristo, en la forma en que uno se enamora cuando entiende el verdadero evangelio. Pero en esa época en que mi relación con Dios dependía de mi comportamiento, obviamente siempre nuestra relación era quebrada. ¿Por qué? Porque yo siempre fallaba.
Entonces, para acercarme a Dios, yo tenía que ayunar, ¿cierto? ¿Por qué? Como forma de penitencia o para yo pedirle algo a Dios. Entonces, voy a ayunar 2 días. No, y si no conseguía las cosas a los 2 días que estaba buscando, entonces 3 días. Tanto, Rafael, era mi ignorancia que llegó un punto en un ayuno que yo hice que me desmayé. Me desmayé. Bueno, y yo así Dios hubiese estado más contento porque... ¿No? Ahora que te desmayaste, ahora no solamente fue el ayuno, pero ahora te desmayaste, entonces fue un esfuerzo más de parte tuya, entonces por lo tanto ahora Dios tenía que estar bien contento de todo eso. No, pues yo lo que estaba pensando es que esto no puede ser así, porque me desmayé en la casa después de un ayuno que me hice bien largo, tratando de obtener un favor de Dios, y pensé que se hacía con el ayuno, porque eso fue lo que me habían enseñado, que duré en el piso de la cocina, no sé cuánto tiempo, porque fue en la cocina que me desmayé. Yo decía, Dios mío, esto no puede ser así. Me hubiera podido morir ahí por ignorante, por estar haciendo cosas que tú no me has pedido, pero no sabía cómo relacionarme con Dios, Rafael. Entonces era una especie de... Voy a la iglesia, me porto bien, Dios está feliz conmigo, hasta que ya no algo pasa en mí que no funciona como debe estar funcionando, entonces ya me siento culpable, ya me siento condenada, ya Dios no me quiere, Dios me está castigando, y preciso, a uno le pasa algo en esos momentos y es el castigo divino. Dios me está castigando y uno ya le tenía como miedo a Dios, porque no sabía relacionarme con Dios, no entendía el sacrificio de lo que Cristo había hecho. Y de hecho, a uno le empiezan a enseñar, por ejemplo, parábolas. Perdón, Adriana, quiero hacer un paréntesis aquí. Dime. Y cuando yo empecé a enseñar en Sudamérica, tú me decías, Rafael, tienes que cambiar tu forma de enseñanza. ¿Por qué? Porque la gente no está cogiendo lo que tú estás diciendo. Y la razón es porque toda la gente, la gran mayoría de la gente en Sudamérica viene de Centroamérica, vienen de esa línea como tú acabas de explicar, que tú tenías, ¿no? Que era la religión y todo esto. Pero como yo nunca viví con esa culpa, como nunca reconocí, he sido expuesta a ello, ¿verdad? Mi punto de enseñanza, pues obviamente siempre, por muchísimos años, es aquí en Estados Unidos. Y aquí la gente, pues, tenía otros conceptos. Entonces, cuando empecé a enseñar en Sudamérica, en Centroamérica, a veces me costaba relacionarme con la gente. ¿Por qué? Porque mis puntos eran un poco diferentes. Hasta que tú me dijiste, Rafael, la razón por la cual no te están entendiendo es por esto y esto y lo otro. Entonces uno tiene que ajustarse. ¿Por qué? Porque la palabra es igual, la enseñanza es la misma, el punto cómo llegarle a la gente es diferente, y ahí está la diferencia. Cuando tú presentas a un Dios que no está en contra tuyo, que un Dios que no está para juzgarte, un Dios que no está para decirte, hiciste algo mal, por lo tanto te voy a castigar o te voy a hacer esto, sino que es la relación con Dios es completamente diferente porque está basada en lo que Cristo ha hecho. Claro, Rafael, y tú no lo entendías porque no lo viviste, pero como yo lo viví, y después de conocer el Evangelio, después de conocer el amor de Cristo, después de conocer el amor de Dios, yo dije, Dios mío, ¿yo en dónde estaba parada? Tratando de relacionarme con Dios basado en mis obras y no en la obra de Cristo. Claro. Y resulta que es que no era lo que yo hice por Dios, sino se trata de lo que Dios hizo por mí, porque dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a Jesucristo. Dice, porque aunque estábamos muertos en delitos y pecados, igual así Dios ofreció a Jesucristo para que Jesucristo pagara la paga que el hombre debía para con Dios. Claro, es interesante que ese versículo que acabas de leer, la gente generalmente lo lee al revés, lo lee desde el punto de vista de ello. Juan 3:16 dice lo siguiente, déjame leértelo un momento. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su Hijo. Pero la gente piensa, porque yo tanto he amado a Dios, por lo tanto yo hago o yo he hecho. Siempre se lo ponen al revés, porque entonces siempre el hombre está buscando el ganarse a Dios, cuando no se dan cuenta que en la relación de Dios y el hombre fue Dios el que vino al hombre. Exacto. Fue Dios el que se acercó a nosotros, y nosotros ahora lo tratamos de hacer al revés. Ahora nosotros somos lo que estamos diciendo, Dios, porque yo tanto te amo, mira lo que yo hago. Cuando no es así.
Dios tanto amó al mundo que Él dio a su Hijo. Si Dios no hubiera dado a su Hijo Jesucristo, no hubiéramos podido tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque desde la caída de Adán, el que empezó a ser el dueño de este planeta, de este sistema, es el Dios de este mundo, que es Satanás. Y para que hubiera habido una paga, por eso dice la Biblia que nosotros fuimos comprados con precio de sangre. Para poder recuperar Dios en la humanidad, el hombre tenía que pagar por sus culpas. Pero lo que hizo fue que Dios mismo se vuelve hombre y Él en sí mismo paga la culpa del hombre. Así que esto no se trata de lo que el hombre hizo por Dios, sino de lo que Dios hizo por el hombre. Exactamente, pero ahí está lo que la religión te ha enseñado y sigue enseñando, es que es al contrario, está basado en tus obras, está basado en lo que tú haces, está basado en cómo tú puedes agradar a Dios, está basado en cómo tú te portas, cómo tú haces todo, como tú, cuando el evangelio, como debe ser, está basado en Cristo, no en nosotros. Está basado, obviamente es sobre nosotros. Pero el evangelio se basa en lo que Cristo ha hecho, en las buenas nuevas del evangelio. Una de las cosas más importantes acerca de la relación que debemos tener con Dios es entender la persona con la que vamos a tener una relación. Exactamente. Porque si yo no entiendo la persona con la que vamos a tener una relación, yo voy a hacer cosas que no debo hacer para relacionarme con él. Y no es lo que yo quiera hacer por él. Se trata de que yo entienda lo que él hizo por mí, que aunque suena muy sutil, es muy profundo. Entonces, el verdadero evangelio simplemente entiende la obra de Cristo. El verdadero evangelio aplica en su vida lo que Cristo hizo en la cruz. Nosotros tenemos que, Rafael, entender que tenemos que tener una relación saludable con Él. El no entender el carácter y la naturaleza de Dios ha hecho que muchas personas no tengan una relación positiva con Él, así como me pasaba a mí. Yo creía que nuestra relación dependía de mi comportamiento. Entonces me porté mal, Dios está bravo, me alejo. Entonces peor, me alejaba peor. Pero cuando ya me puse a portar bien, ahora sí, Dios, mira, ya me estoy portando bien. Entonces ahora sí tú me bendices, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no era una relación basada en el comportamiento de Cristo. No era una relación basada de Cristo fue el que cumplió toda la ley. Cristo fue el que vino no a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesucristo es el único ser humano, porque es el único que ha sido humano y Dios al mismo tiempo, que pudo cumplir toda la ley de Moisés. Por lo tanto, Él se ganó la justicia de Dios por el cumplimiento de la ley. Ahora, si yo creo en Cristo, yo ya no estoy debajo del primer Adán. El primer Adán es el que a mí me traía toda la maldición, el que me trajo toda la culpa, todo el juicio, toda la condenación, toda la muerte, toda la maldición. Pero cuando yo estoy bajo Cristo, ahora mi herencia es lo que ganó el último Adán, que es Cristo, que es la bendición. Ya lo vimos en Gálatas, dice que Él fue a la cruz para que la bendición a mí me alcance. Entonces, ¿debajo de cuál Adán estamos? La gente que dice que es cristiana y que Dios me está castigando, entonces es que se está haciendo debajo del primer Adán. Porque el que es verdaderamente cristiano y entiende lo que hizo Jesucristo, está debajo de lo que Cristo hizo. Se pone y pone peso bajo lo que Cristo hizo en la cruz, no lo que es la desobediencia del primer hombre. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que porque el primer hombre entró en desobediencia, entonces fue más grande que lo que el último Adán hizo, que fue la obediencia completa. ¿Por qué no se hacen esa pregunta a todas las personas que dicen que recibieron a Cristo? ¿Debajo de cuál Adán está usted? ¿Debajo de la maldición del primero o debajo de la bendición del segundo? ¿O está en un pie en un lado con el otro pie en el otro? Entonces, sí, Dios me va a maldecir, pero Dios me quiere bendecir. No, esto no puede seguir así. Exactamente, y así no se obtiene nada, porque vamos de lo que tú acabas de decir, vamos a Santiago, donde básicamente habla la palabra, dice que no puedes, que eres como una persona que eres inestable, porque eres como las olas del mar que va y viene, te mueves por cualquier doctrina que sale y te mueves de acuerdo al viento, y así no consigues absolutamente nada de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que hemos venido diciendo desde un principio: aprender a discernir las escrituras y saber en dónde estamos parados para poder seguir creciendo en el conocimiento de Él y obtener las escrituras. Y lo importante de esto lo encontramos en Juan 17, en el versículo 3, un versículo que hemos hablado bastante en programas anteriores. Pero en Juan dice: y esta es la vida eterna, que conozcamos a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, lo que estamos hablando, lo que es la relación con Dios, está basado en conocerlo a Él. El conocer no solamente habla, es muy diferente, Adriana. Y esto es, aunque como tú lo dijiste, un concepto muy sutil, es bien profundo. La gente generalmente habla de un Dios, pero no habla de Dios. Y es muy diferente hablar de alguien que conocer a alguien. Yo puedo hablar de mucha gente, pero conozco a ciertas personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocerlo a Él y no hablar de Él. Mira, Rafael, lo que dice en Lucas 11, versículo 5. Lucas 11. Si miramos aquí en esta parábola, usualmente lo que se usa para disertar sobre la oración, lo que menudamente se enseña es precisamente lo opuesto a lo que el Señor quiso decir aquí. Si miramos en Lucas, dice, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mira, Rafael, como a mí me enseñaron esto, era que Dios era como el amigo. Entonces que yo me tenía que ponerlo, importunarlo, ¿cierto? Como decirle, Dios, mire, tiene que darme esto, me tiene que sanar, me tiene que ayudar, y hasta que no lo hagas, no me voy a mover de aquí, me voy a quedar arrodillada hasta que me salgan ampollas en las rodillas. ¿Por qué? Porque me habían mostrado que Dios era como el amigo, y es totalmente lo contrario. Lo que Dios está aquí mostrando, Jesús, es si eso lo hace un amigo con usted, ¿cómo va a creer usted que Dios, que es su Padre, su creador, no va a usted a auxiliarlo? Dios no es su amiguito, Dios es su creador, Dios a usted lo ama. Pero claro, Rafael, a mí no me mostraron que esto era un contraste, sino una comparación. Una comparación, exactamente, que Dios va a actuar exactamente como el amigo. Exactamente. En vez de ponerlo como una, ¿cómo es la palabra? Perdón, contraste. Utilizarlo como contraste. Que si así funciona, así como lo hace tu amigo, ¿cómo más Dios va a hacer por ti? Pero claro, desde el punto como se ha enseñado y la gran mayoría de la gente lo ve, es simplemente comparando a Dios con el amigo. Cuando no es así, es un contraste lo que se ve en esta escritura, contrastando lo que el amigo, pero cuánto más nuestro Padre, nuestro Dios va a hacer por nosotros. Claro. Y cuando yo creí que Dios era como el amigo, entonces obviamente cada vez que yo me dirigía a Dios cuando tenía una necesidad, pues probablemente la primera vez Él no me iba a responder, o me iba a decir que no tengo la intención de ayudarte, o estoy muy ocupado, o estoy muy cansado. ¿Por qué? Porque no entendía que era un contraste. Entonces yo creía que tenía que insistir y que lo tenía que presionar y que tenía que plantearle con persistencia la petición y una y otra vez hasta que le obligara a doblar su mano y me ayudara. Por eso lo del ayuno que hice esa vez. Por eso pensé que ya Dios, viéndome morir de hambre, se va a portar entonces como el amigo y después va a decir, ay, bueno, porque me está importunando, le voy a dar lo que necesita. Así me relacionaba yo con Dios, Rafael. Y resulta que, ¿cuán lejos de la realidad es esto? Resulta que yo no tenía que moverle la mano a Dios. Dios ya se había movido en Cristo. Era de mí entender lo que Cristo ya había hecho y recibirlo, y no tratar a Dios como el amigo de la parábola, sino como mi Padre que me ama, como mi Padre que dio todo por mí, que se dio a sí mismo. Si yo no entiendo el inmenso amor de Dios por mí, no voy a tener una relación saludable con Dios. Hasta que yo no entienda que mi relación con Dios no depende de mi comportamiento, sino del comportamiento de Cristo, yo no voy a saber ser agradecida a su amor. Correcto.
Entonces, Rafael, obviamente, yo mantenía, como dicen en el lenguaje religioso, bombardeando las rejas del cielo hasta que se abrieran. ¿Por qué? Porque yo estaba importunando a Dios. ¿Cómo lo hacía? Con mis ayunos. ¿Cómo lo hacía? De rodillas, y hasta que no me salgan ampollas no me pare, y porque mira que ya me está doliendo, entonces mínimo ahora sí te vas a comportar como el amigo y me vas a venir a dar lo que quiero. ¿Cuán lejos de la realidad? No me había dado cuenta que ese Dios ya había hecho todo en Cristo y que era de mí recibir por fe lo que la gracia ya había dado. Sí, ese punto de vista, Adriana, y claro, ahora no nos podemos meter en esto porque ya estamos casi al final del programa, pero esa forma de oración, esa forma que tú estabas diciendo, que hay que rogarle, hay que estar ahí firmes hasta que Dios te conteste, porque si no, eso está basado básicamente de enseñanzas del Antiguo Testamento. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento, pero hoy día, después de Cristo, ya todo eso cambia la perspectiva. Y entonces, bueno, ahora sé que no nos podemos meter en eso porque no nos va a dar tiempo de explicarlo todo, pero tenemos que empezar a verlo desde la luz del Nuevo Testamento, en lo que Cristo ya ha hecho, y Él ya ganó todo eso por nosotros. Sí, el Señor había usado este ejemplo, Rafael, era para mostrar que si un amigo lo trataría a uno mejor, uno ¿por qué pensaría que Dios hay que presionarlo o rogarle para que satisfaga las necesidades de uno? Porque uno va a creer que un Padre celestial amoroso que envía a su Hijo para que lleve el pecado, que me ama muchísimo más que lo que cualquier persona me ha llegado a amar, podría tratarme peor que un ser humano que es egoísta? Entonces, si uno no esperaría que un hombre lo trate así de mal, aunque este amigo lo hiciera por la amistad, entonces, ¿cómo no más bien vamos a tener fe en que el Señor, por lo que Él hizo, darle las gracias? Gracias, Señor, porque si te diste tú mismo en la cruz, ¿cuánto más no me darás todas las cosas que has ganado? Si lo vemos en esa luz que Dios envió a su Hijo, que Él murió para proveernos de todo lo que nos ha proveído, de darnos todas las bendiciones, ¿cuánto más quiere Él que nosotros obtengamos todo lo que queremos y obtengamos todas sus bendiciones, obtengamos todo aquello? Entonces, pero la falta de conocimiento de quién es Dios es la barrera que bloquea y que separa a la gente de obtener y de caminar en las bendiciones. Entonces, conozcamos que Dios te ama y está demostrado su amor en la cruz de Cristo. Bueno, pues bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.